A los llamados a ser escogidos, por acá su sierva Yolaide, muy contenta y feliz de tener hoy como invitado a mi hermano en la fe, Jesús Urdaneta. Vamos a darle la bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, gracias. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Lo bonito de la tecnología que usted está en Venezuela y yo en Estados Unidos y nos podemos ver face to face, cara a cara y hablar de un tema tan importante hoy en día como lo es las jerarquías son bíblicas. Las jerarquías en la iglesia son bíblicas. Vemos muchas personas saliendo de las iglesias, no quieren visitar las iglesias, no quieren saber nada de pastores ni de líderes. Han sido muy abusados, han sido reprimidos con abuso de autoridad en las iglesias, con autoritarismo, tantas palabras para definir esto. Y me gustaría invitar a los oyentes a que se quedaran en este programa. Si eres tú, amado, eh, amada audiencia en este día, te quiero invitar a que si has sufrido algún tipo de represión, abuso de autoridad, si te han dañado, si te han herido en las iglesias, quisiera que te quedaras en este programa porque vamos a explicarte bíblicamente el significado de iglesia y vamos a hablar un poco de esto, cómo es esto de los pastores, de los líderes, cómo se maneja esto bíblicamente. Tenemos a un hermano, Jesús Jordaneta, como ya lo presenté, es una persona que lo he invitado porque yo sé la sinceridad del hermano en cuanto a las escrituras. Sé que hay cosas que de pronto no vamos a coincidir, porque no tenemos que coincidir en toda la doctrina, pero por lo menos en la doctrina base, la de los apóstoles, nosotros estamos en la doctrina verdadera. Y quisiera darle el pase, porque vamos a tener una conversación. Yo también voy a aportar lo que he podido vivir y lo que yo entiendo de las escrituras, pero él es un anciano con una trayectoria de unos más de 50 años, Jesús, en la iglesia, ¿verdad? Más de 50 años, Más de sí. 50 años ya, sé que la palabra de Dios nos dice que no llamemos maestros a nadie, pero no consigo otra manera de decirle que, bueno, él es un predicador, es un maestro de la palabra, eh, y por eso lo invité a que, sabiendo ya que no le gusta que le digan pastor, no le gusta que le digan anciano, eh, porque se ve como un hermano más de la iglesia, sabiendo que la iglesia somos nosotros, pero yo quiero que lo explique mejor. Entonces, hermano Jesús, le doy la palabra, bienvenido. Las cámaras son suyas. Está muy bueno. Bueno, buenas noches a todos. Y siempre el deseo de todo verdadero creyente es que todo cuanto uno pueda decir de las cosas que son de Dios sea de bendición, que las personas puedan aprender. Siempre mantengo la palabra a quien pueda enseñársela hay que leer las escrituras. Amén. El Señor le dijo a los judíos de su época, escudriñar las escrituras, porque son las escrituras las que, en el caso del Señor, daban testimonio de él. Los judíos crucificaron al Señor porque ellos desconocían las escrituras, como el Señor mismo se lo dijo muchas veces. Ustedes ignoran el poder de Dios y las escrituras. Y si algunas escrituras podían estar en ellos, ellos las ignoraban y cambiaron, como el Señor muchas veces se los dijo, ellos impusieron sus tradiciones y echaron a un lado
las escrituras. Pero son las escrituras las que nos enseñan. Son la lectura de la escritura con la que nosotros podemos diferenciar lo incorrecto de lo correcto, lo bueno de lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las escrituras dan testimonio de unos hermanos que el apóstol Pablo, o no sé si fueron hermanos, pero fue un pueblo llamado Berea. Y él, cuando les escribe a los tesalonicenses, les dice que los de Berea fueron más nobles que ellos, porque ellos escudriñaban cada día en las escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo estaba en las escrituras. Y eso es lo que lamentablemente hoy pudiera estar pasando, digo entre comillas, en ese mundo o en la cristiandad que llamamos hoy en día, que la gente se lleva más por lo que oye y no por lo que lee, a tal punto que uno va, bueno, uno no va porque yo no voy, pero uno ve por las redes que quienes van ahora a la iglesia ni tan siquiera llevan la Biblia, llevan un teléfono. Y no estoy diciendo que en el teléfono no pudieran tener descargada una Biblia, pero ya esa buena costumbre de llevar una Biblia, ya eso ha dejado de ser. ¿Por qué? Bueno, porque muchos sienten vergüenza de que alguien los vea con una Biblia, pero las escrituras son las que nos pueden a nosotros aclarar cualquier duda que uno pudiera tener sobre cualquier asunto de la vida. En las escrituras están todas las respuestas a todas las preguntas que en relación a Dios alguien pudiera hacer. Y es por eso que si nosotros vamos a hablar de cualquier tema, bien sea doctrinar o otros aspectos de las escrituras, tiene que ser por lo que este libro dice. Amén. Tanto lo que dice el Antiguo Testamento como lo que dice el Nuevo Testamento. Y entonces, hoy día, uno ve esas grandes, entre comillas, congregaciones, gente entrando y gente saliendo, porque de verdad hay hambre de la palabra de Dios en muchas personas. Y que cuando queriendo satisfacer esa necesidad de la palabra de Dios, van a determinada congregación. Y en esa congregación lo que consiguen es a un hombre que dirige todo, a un hombre que manda en todo y que no consigue satisfacer su espíritu con palabra, entonces se van a otra iglesia y después se van a otra y después se van a otra y pasan los años y no tienen la firmeza de estar en un lugar donde la enseñanza de la palabra de Dios pueda satisfacer la necesidad de esa persona. Y de allí es porque entonces uno ve tantas decepciones en las iglesias. Y como usted ha dicho, gente que no quiere saber nada ni de los evangélicos, ni del evangelio. Porque los que han visto, lo que lamentablemente han podido ver, observar en estas llamadas congregaciones, que yo a veces no me atrevo ni tan siquiera a decirle iglesia, porque el término iglesia tiene muchas aristas y connotaciones que no podemos decirle a cualquier grupo que se levanta, eso es una iglesia, aunque estén dentro de un edificio a los cuales ellos mismos le llaman iglesia. Y es por eso que es interesante
tocar el punto de qué es una iglesia, cómo se forma una iglesia, quiénes componen una iglesia. Porque como siempre he dicho, la gente quiere hacer de las iglesias organizaciones humanas, cuando la realidad es que la iglesia es un organismo Amén. que tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Por eso que para, para empezar, quisiera leer a quienes nos escuchan un pasaje que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, para que podamos más o menos entender qué es una iglesia, quiénes la conforman y de quién es la iglesia. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 28. Escuchen bien lo que el apóstol Pablo dice aquí en estas escrituras. Él se estaba despidiéndose. Pero antes de irse, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor en boca del apóstol Pablo. Dice, por tanto, dice que él envió llamar. Vamos a leer eh, para entender lo que estamos leyendo. Vamos a leer versículo 21. Vamos a leer el versículo. Dice así. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el versículo 27. Pero para enlazar el versículo 28, tenemos que leer de ese capítulo 20, el versículo 17. Dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, escuchen bien este término, hizo llamar a los ancianos, no dice de las iglesias, sino a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo está usando el plural, lo cual significa que la iglesia que había sido establecida en Éfeso estaba liderizada no por un anciano, sino por varios. Pudieron haber sido dos, pudieron haber sido tres, pero él dice aquí que él hizo llamar a los ancianos de una sola iglesia que había en él. Ahora bien, el versículo 28, Pablo les dice a esos ancianos, por tanto, mirad por vosotros, primeramente, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El apóstol Pablo cambia el término. Él manda a llamar a los ancianos. Pero entonces en el versículo 28, él usa la palabra obispo, no en singular, sino también en plural. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa cuando le escribe a los corintios en su primera carta. Él le dice a los corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios, dice en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es de Dios, para empezar. La iglesia es del Señor. Amén. La iglesia no es propiedad privada de ningún hombre. La iglesia, que después vamos a tratar de, si nos da el tiempo, de identificar qué es la iglesia, qué es una iglesia. La iglesia no es propiedad de ningún líder. La iglesia no es propiedad de ningún hermano, por mucho que se erija a veces por sí mismo como jefe o líder, porque la iglesia no tiene jefe. Amén. La iglesia no tiene señores. El apóstol Pablo dice que sobre ella no podemos estar con señorío. Sigue diciendo el versículo. La iglesia, el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La ganó fue el Señor, no la ganó ningún hombre. Pero entonces el apóstol Pablo, después de decir esto, después de hacer estas recomendaciones a los ancianos de la iglesia en Éfeso, a los cuales él también los identifica como obispos puestos por el Espíritu Santo, él no se queda allí, sino que dice que es lo que lamentablemente estamos viendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí la expresión lobos rapaces que no perdonarán al rebaño indica que se levantarán hombres diciendo que también son ancianos u obispos o pastores, porque dice que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pareciera que el apóstol Pablo estuviera viendo la situación que se está presentando hoy en día en las llamadas iglesias cristianas. El Sí, apóstol Pablo predijo por el Espíritu Santo que después que él ya no estuviera en este mundo, de entre la misma iglesia se iban a levantar hombres disfrazados de ovejas, pero que no serían sino lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo hoy en día. Bueno, solamente un hermano, poco para introducir el tema. sí, hermano Jesús, quería comentarle con respecto a esos versos que acaba de leer, porque precisamente es que como usted bien comenzó a explicar, que el desconocimiento de la palabra y solamente prestar oídos a lo que nos dicen es la causa de que hoy en día hayan hombres que se hayan enseñoreado de las ovejas. Y esto no viene de ahorita, viene ya casi Pablo diciendo esto, casi enseguida empezó todo este enseñoreamiento de las ovejas del Señor. Y lo puedo ver incluso en la tercera carta de Juan. Y yo lo había traído por aquí. Me gustaría, antes de que usted continúe lo que usted trajo, me gustaría leer esta porción de la tercera carta de Juan. Fíjese que él está saludando, Pablo saluda a Gallo y dice que él lo ama en verdad. Dice, el anciano saluda al querido Gallo a quien ama en verdad. Esta versión es la versión Dios habla hoy. Y aunque me gusta mucho ir a la Reina Valera 1960, que es la Biblia de donde yo más estudio, me gusta esta versión, la leí en varias versiones, pero está como más fácil de entender y quisiera leerla. Dice que, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud.
Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me contaron que te mantienes fiel a la verdad. No hay para mí mayor alegría que saber que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. En este sentido, hijos espirituales, porque, pues, como Claro. dice Pablo, yo los engendré. Este es Juan, pero es más o menos el mismo contenido. Querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Y esto, aquí voy a parar porque la palabra de Dios se estaba predicando, evangelizando y sirviendo como misionero en todo ese viejo mundo de ese imperio romano en donde nació el evangelio. Delante de la comunidad, en este caso, la comunidad, aquí esta palabra funge como la palabra que usamos para congregación. Delante de la comunidad han hablado ellos de cuánto los ama. Por favor, ayúdalos en lo que necesiten para seguir su viaje de manera agradable a Dios, pues ellos han emprendido, perdón, su viaje en el servicio de Jesucristo y no han aceptado ninguna ayuda de la gente pagana. Por eso nosotros, o sea, es decir, la congregación, la comunidad, debemos hacernos cargo de ellos para ayudarlos en la predicación de la verdad. Fíjese aquí donde quiero resaltar. Yo escribí una carta a la comunidad, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Es ahí donde lo que pasa hoy en día en las iglesias. Le gusta mandar. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención. Pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros y no contesto esto. No recibe a los hermanos que llegan. O sea, fíjese el contexto, habían misioneros predicando a la palabra de Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Y es lo que le está resaltando aquí el Agallo, que él era hospedador de esos misioneros que llegaban, les prestaba el servicio con amor, su casa y ayuda, si es posible, económica para que continuaran su viaje. Pero él les prohibía a los hermanos que los recibieran. Y a quienes que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y les expulsa de la comunidad, es decir, los expulsaba de la iglesia. Por eso es que ahora, un poquito más adelante, el hermano, perdón, que siempre la acostumbra decir pastor, el hermano Jesús va a explicar más a fondo lo que es la iglesia, el significado de esa palabra que se translitera, como también se translitera, hermano Jesús, la palabra obispo, la palabra presbíteros, que lo mismo la palabra apóstol, porque muchas veces están hablando de enviados, que también se traduce a misioneros, pero les ponen apóstol y como que no ayuda que nosotros en nuestro español coloquial podamos entender que no se trata de una jerarquía, sino que se referían a los ancianos, es decir, me gustaría que usted explicara un poco lo que es obispo para que entendamos que no es que, como usted lo dijo, no es una organización donde hay un jefe, un supervisor que está supervisando el trabajo de los demás porque recibe un salario, no. Me gustaría que habláramos de eso, hermano Jesús, lo que es la iglesia, los obispos, o sea, cómo ver esa palabra, que más bien para mí es una palabra de cuidado, porque por eso es que se usa la alegoría del pastorear, porque el pastorear quiere decir una labor de cuidado, de alimentar, de velar. Entonces, le cedo nuevamente la palabra, hermano Jesús. Sí, cómo no. Lo que sucede es que, como usted ha dicho, se han tergiversado los términos. Y como alguno pudiera decir, la nueva ola del cristianismo, lamentablemente, cayendo en esa tergiversación de términos, se han acomodado para su provecho personal. Primero que nadie puede hacer pastor a otro, para empezar. Aquí la lectura que leímos nosotros hace rato, los hechos de los apóstoles, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en que es el Espíritu Santo
el que comisiona. Es Dios que reparte los dones. No, los dones no se aprenden en una institución bíblica. Los dones no se adquieren en una institución en donde yo salga con un título escrito que diga que yo soy pastor y que ese título esté refrendado por quienes me dijeron que yo podía ser pastor porque yo aprendí algunas cosas. Eso no, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Eso en el antiguo pacto sí había, en lo relacionado al sacerdocio, sí habían los sacerdotes y había el sumo sacerdote. Ujú. Había una jerarquía. Había, y de allí es porque los sacerdotes, los hijos de Aarón, se encargaban de cosas menores a las que se podía encargar el sumo sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Amén. Y el único sumo sacerdote, según nos lo refiere el escritor a los hebreos, es el Señor. Porque no solamente nos lo refiere el escritor a los hebreos, sino que así estaba profetizado, Amén. así estaba escrito. De manera que así como en relación al sacerdocio, el Señor es el que tiene el señorío, ¿verdad? No es así en la iglesia. En la iglesia, una de las advertencias que el apóstol Pablo hace es que nadie se puede enseñorear de una iglesia. Ahora, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? No, no cualquier grupo que pudiera estar reunido en algún lugar, podemos darles el calificativo de iglesia. Primero, como te ha dicho, el término iglesia, que si se hubiese traducido correctamente del griego al español, ese término iglesia no hubiese aparecido en ninguna de las escrituras del Nuevo Testamento. Es el Señor Jesucristo que hace la primera referencia o las primeras referencias a la iglesia en dos ocasiones. Cuando Pedro le confiesa a él, diciéndole, ¿y ustedes qué dicen?, preguntó el Señor. Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro y le dice, y yo digo que tú eres Petro o Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera mención de esa palabra en el Nuevo Testamento. Pero hay otra mención de esa palabra cuando el Señor pone como ejemplo del que lleva una ofrenda al altar y que allí se acuerda de que un hermano tiene algo contra él. El Señor dice, deja allí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Si tu hermano no te quiere oír, busca otro para que en boca de dos conte todo asunto. Y si no quiere oír al otro, entonces el Señor dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y puritano. Pero decía, si este término se hubiese traducido al castellano, al español, nosotros no hubiésemos conseguido en ninguna parte del Nuevo Testamento esta palabra iglesia, sino que hubiésemos conseguido palabras como asamblea, congregación, comunidad. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia, como usted lo ha dicho, es una transliteración griega al castellano. Es una transliteración, es una castellanización de la palabra. Y voy a poner otro ejemplo, que allí sí los traductores tradujeron bien la palabra, por ejemplo, farmacia. La palabra farmacia no existe en castellano.
La palabra farmacia es una transliteración, una castellanización de la palabra griega farmaquía. ¿Y qué significa si nosotros queremos traducir, por ejemplo, la palabra farmaquía al castellano? Hechicería. Eso es lo que significa en griego la palabra farmaquía, que translitarizada al castellano, al español, entonces se pronuncia farmacia. Pero esa palabra, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se están derramando las copas de la ira, cuando el sol desciende y la gente empieza a sufrir de cáncer de piel, según encontramos allí en Apocalipsis, dice que aún así los hombres no se arrepintieron de sus hechicerías. Pero allí la palabra hechicería tenía que haber puesto no se arrepintieron de sus farmaquías o de sus fármacos o de sus drogas. Por eso que a veces, muchas veces conseguimos establecimientos que venden productos que conseguimos en farmacia con la palabra droguería. Lo mismo pasó con la palabra iglesia. La palabra iglesia suena en griego eclexía. La eclexía, y era un término que los griegos le daban a las asambleas que ellos hacían en los areópagos o en los lugares públicos. De manera que como las escrituras, el Nuevo Testamento fue traducido por monjes que fueron católicos, que pertenecieron a lo que posteriormente se llamó catolicismo, cuando tradujeron, no quisieron traducir la palabra eclesía, sino que la transliteraron y empezaron a escribir la palabra iglesia. Por eso que, Usted, por ejemplo, no, es en lo que para particular, manipular yo digo, más, perdón, Jesús, manipularon los sí, para términos. manipular. Ujú. Y no solamente manipularon el término, sino que manipularon el carácter de una iglesia. Entonces, orientaron la palabra a un edificio Correcto. que nosotros decimos tiene forma de iglesia. Y es por eso que a los denominados templos que empezaron a construir, ellos no solamente tergiversaron el término, sino que en sus raíces tergiversaron hasta lo que por naturaleza la palabra iglesia, que lo que significa es asamblea, llevaron ese término a los edificios. De manera tal que lamentablemente muchos cristianos, cuando sentimos el deseo de ir a congregarnos, usámonos el término, no, yo voy para la iglesia. O pasamos por un lugar y decimos, esa es una iglesia evangélica o esa es la iglesia cristiana, porque hemos tergiversado los términos. Y no solamente eso, sino muchos términos. De manera que la palabra eclesía, y que luego transliteralmente leemos iglesia, significa es asamblea. Asamblea. Pero entonces, ¿qué es una asamblea? ¿Qué términos le damos a una asamblea? Por ejemplo, aquí en Venezuela está la Asamblea Nacional. Si uno quisiera darle un término griego a la Asamblea Nacional en Venezuela, diríamos la Eclesía Nacional. Pero eso no va a concordar con el término que los religiosos le han dado a esta palabra. Pero no solamente eso, sino que decíamos que es una iglesia, entonces, o que es una asamblea. ¿Cómo se constituye una asamblea que podamos decir que es de Dios? O ¿Cómo se la constituye asamblea de Cristo, hermano Jesús? la ¿Cuál asamblea es la de Cristo? asamblea de Como, Cristo? ¿eh? Una palabra transliterizada al español, castellanizada, pero que cuyo significado es asamblea. Pero ese término de asamblea también se aplicó a las congregaciones, a las comunidades de personas creyentes en Cristo, a los cuales se les llamó iglesia
en las escrituras, pero que realmente la palabra es asamblea. Pero ¿qué es una iglesia de Cristo? ¿Cómo se forma una iglesia? Es verdad que el Señor dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero cuando uno lee cómo fue que el apóstol Pablo fue estableciendo iglesias junto con quienes le acompañaban, como Silas, Timoteo, Tito, Sóstones, Gallo, Estéfana, Apolo, todos estos hermanos que le acompañaron, Lucas y otros tantos que él menciona allí, cómo era que ellos llegaban a una parte, predicaban el evangelio y allí se formaba una comunidad a la que hoy nosotros le decimos iglesia. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo surgía esto? Entonces, por supuesto, uno tiene que leer lo que las escrituras iban diciendo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, cuando él hace su primera presentación del evangelio a los judíos, que dice a las escrituras que se convirtieron ese día como 3,000. Y dice que estas personas fueron añadidos a la iglesia. Porque hay dos cosas que uno tiene que entender. Que está la iglesia local y está la iglesia total o la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal son todos los creyentes, todas las personas que en el Señor han creído en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del globo terráqueo, en cualquier país donde hayan creyentes, hay una sola iglesia. Pero en cada sitio hay una iglesia local, como por ejemplo la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma, la iglesia en Galacia, la iglesia en Filipo, en Tesalónica, etcétera, etcétera. Esas eran iglesias locales. ¿Cómo se formaban? Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, cómo era que los apóstoles, los misioneros, formaban una iglesia. Dice así 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice: os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice bien lo que está diciendo aquí el apóstol. Cuando las personas empezaron a oír el evangelio y empezaban a formar parte, como dice, por ejemplo, voy a leer otras escrituras en esta misma carta de 1 Corintios, capítulo 17, versículo 1 Corintios, Hechos de los Apóstoles, quiere decir, perdón, capítulo 17, dice versículos 34. El apóstol Pablo hablando en Atenas. Dice el versículo 34 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 34. Dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de la Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Los que iban creyendo se iban uniendo. Luego, los que iban creyendo iban teniendo, de acuerdo a lo que hemos leído en 1 Corintios,
un mismo parecer, tenían una misma doctrina, y entonces a esa comunidad, a esos miembros creyentes en Jesucristo, el apóstol Pablo lo llama asamblea de Dios, que luego en la transliteración nosotros leemos en las escrituras como la iglesia de Dios. Eso es una iglesia cuando en un sector hay varias personas que creen en el Señor Jesucristo, tienen una misma mente, tienen un mismo parecer, practican la misma doctrina, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es indicio de que allí se puede o se ha formado una asamblea de creyentes. Ahora, por supuesto, esa asamblea de creyentes tiene que ser presidida por alguien. ¿Quién la preside? ¿Quién tiene, a quién Dios va a poner como sobreveedor de esos creyentes que están en ese sector? Es por eso que cuando comenzamos este tema, leímos lo que el apóstol Pablo, cuando hizo llamar a los ancianos en Éfeso, y les anima a que velen primero por ellos mismos y segundo por el rebaño a quien Dios había puesto al cuidado de ellos. ¿Qué significa eso? Que una persona que preside una asamblea de creyentes no es un jefe de ellos, no es el presidente de ellos, es uno a quien Dios ha puesto para cuidar, alimentar, velar por eso, como ha dicho usted, es un trabajo de amor, no es para beneficios económicos, no es para que el hermano que siente que Dios lo llamó para que él cuide una iglesia que no la ganó él, porque esa es otra cosa. Una iglesia no la gana un pastor, no, yo voy a formar una iglesia, no. La iglesia la forma es Dios porque Él es la cabeza, el Señor es la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, y de allí es porque en las escrituras la iglesia es comparada a un edificio que está construido con piedras vivas, es comparado como una labranza donde se riega, donde se crece, donde hay regadores, donde hay sembradores. Dios levanta hombres en las comunidades cristianas para que estos hombres alimenten, guíen, velen, cuiden a los creyentes. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando hace llamar a los ancianos en Éfeso, él les dice, miren que Dios los ha puesto a ustedes por obispos. ¿Qué era un obispo en Grecia? Un obispo en Grecia era uno que ejercía autoridad sobre una región determinada. Por eso que entonces la llamada Iglesia Católica en cada ciudad del país tiene lo que ellos llaman una conferencia episcopal. O sea, la jerarquía, los jefes, los obispos jefes de las diócesis, como ellos lo llaman, ¿no? El apóstol Pablo lo que está diciendo sencillamente a los ancianos es que ellos tienen de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, la comisión de enseñar, de guiar, de alimentar, de velar, como hacían los obispos en Grecia, sobre el territorio sobre el cual era como un alcalde. Un obispo en los tiempos de Grecia era como un alcalde, un burgomaestre, que estaba a cargo, tenía la autoridad de decidir sobre algunas cosas de esa comunidad. Pero en el caso de la iglesia, estas decisiones no estaban en la mano de un solo hombre, sino que estaban en la mano de varios.
pudieron haber sido dos o pudieron haber sido tres, pero no era uno. No era uno el que decidía sobre lo que se podía hacer en aquella comunidad. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña que es una iglesia. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escriba a los filipenses, voy a leer ese texto para terminar esta intervención. Fijémonos como dice el apóstol Pablo a los filipenses. La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Dice así. Escuchen bien cómo dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Entonces dice, con los obispos y diáconos. ¿Qué significa esto? Que una iglesia no solamente está formada por personas creyentes, sino que ellas en su conformación están presididas por el obispo. No dice por el obispo. Dice con los obispos, los obispos, no el obispo. Y diáconos. Quiere decir que en una iglesia hay los creyentes que también Dios les reparte dones. Están los ancianos o están los obispos, que es el mismo término, o están los pastores. Siempre está a modo plural. Nunca en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe y donde se hace mención de pastores, obispos o ancianos, siempre están en plural. Y cuando aparezca, dice el escritor de los Hebreos, el príncipe de los pastores, con los obispos y con los diáconos. Entonces, una iglesia, ¿verdad? Formada por creyentes, son presididas por obispos, ayudados por diáconos. En una iglesia formada, hay ancianos, que es el término que le da el Nuevo Testamento. Ancianos no porque sean viejitos, sino por la experiencia que estos tienen en relación a las cosas del Señor. Y pastores por el cuidado que tienen que tener de la grey, como dice el apóstol Pablo en Hechos 20. Y obispos, porque a ellos les he dado la facultad de dirigir aquella iglesia, como el apóstol Pablo le refiere a Tito. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Esto es más o menos lo que nosotros entendemos que es una iglesia local. Es una iglesia, una comunidad. Me gustaría. Ahora, viene el otro punto. Cuando estos sobreveedores se erigen como jefes, como dueños, como absolutos, como los ungidos, que son intocables, que son como en muchas partes. Yo conozco iglesias donde el pastor tiene guardaespaldas, y para que un creyente de esa iglesia hable con el pastor, tiene que tomar cita. A mí me pasó en la primera iglesia donde, bueno, yo conocí el evangelio por la providencia del Señor y después buscando dónde congregarnos porque nos habíamos mudado, llegó a una iglesia donde me quería pedir oración para mi mamá que estaba con una enfermedad degenerativa y
quise acercarme y se pararon así varios hermanos de la iglesia. No, 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 es que con el pastor no puede hablar, imagínense. El, el pastor es el que tiene que estar ahí para aconsejar. Yo opino que si ya un pastor no está en la capacidad de que las ovejas puedan llegar, primero que no creo en la figura del pastor así, un solo pastor liderando una iglesia no es bíblico. Creo en la figura de ancianos Exacto. dirigiendo la iglesia, Claro, velando, claro. cuidando. Presidiendo en él. No Claro. enseñoreándose, obviamente, como usted lo está explicando. Así lo veo yo, lo he estudiado en la palabra y yo decía, Dios mío, ¿por qué me he sometido tanto a tantas injusticias que he vivido en las iglesias, ¿no? Pero Dios ha sido bueno que a través de todo eso que he vivido he podido pegarme más al Señor, pero ese es mi caso. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que han sido los pequeñitos a quienes estos grandes han sido piedra de tropiezo. Y quisiera un poquito más adelante compartir yo un pedacito que traje de la palabra con respecto a esto. Pero le sigo dando la palabra porque yo hablo en mi canal todas las semanas, pero hoy quiero que usted sea el que más comparta sobre el tema. Porque eso que acaba de mencionar usted, por ejemplo, el ungido, eso es como que tenemos que ir al pastor o a los líderes para que oren ellos, porque ellos tienen una Claro. conexión directa con Dios, un canal que nosotros no tenemos. Entonces, es como el dicho que en las iglesias carismáticas y pentecostales se escuchó muchísimo. Sí. Hasta yo creo que todavía en muchas iglesias lo usan. Cuidado, no te metas con el ungido de Jehová. No, no, no. Entonces, Primero que son cosas primero que ese que, no es un término. Ese no es un término. cuénteme, Ese no es un término. le doy, Bueno, le doy la palabra. bueno, fíjese usted, eh, voy a leer para comenzar esta tercera parte. Leamos, acompáñenme a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice así, esto es para aquellos que piensan que eh, un pastor es intocable. Dice así, ruego, capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí otra vez aparece la palabra ancianos en plural. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de las glorias que será revelada. Entonces, el versículo 2, la palabra apacentar está en el imperativo del verbo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí en el apóstol Pedro le está diciendo apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, a los ancianos. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Entonces dice el 5, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros
revestidos de humildad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro a los ancianos de una iglesia? Que ellos no son señores, que ellos no son especiales, que ellos no tienen un don súper especial como para que ellos tomen decisiones sin consultar con la iglesia de asuntos que tienen que ver con todo. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación a los ancianos: apacentar la grey de Dios. Yo quisiera definir ese término, apacentar, porque uno lee, por ejemplo, el Salmo 23, donde David hace un símil entre lo que es un pastor y Dios. Y él habla de Dios como su buen pastor. Y él habla en ese salmo que ese pastor lo lleva a él a aguas de reposo, lo lleva a él a pastos o a delicados pastos, que el cayado y su vara le infunden aliento. Eso es lo que por definición bíblica se entiende como apacentar. No, por ejemplo, como lo que le pasó a usted, que tenía una necesidad, necesitaba oír del sobreveedor suyo de la iglesia, y resulta que no atiende así, que es por cita. Por eso que yo tampoco creo en esas iglesias de miles y miles de personas y un pastor. Yo tampoco. No es el ejemplo bíblico. En Galacia no solamente había una sola iglesia, en ese territorio habían varias. El apóstol Pablo habla de las iglesias de Galacia, porque habían varias. Y el Señor dio el ejemplo. Mire, cuando usted lee los dos milagros de la alimentación con aquellos peces y aquellos panes, sobre cómo el Señor alimentó a 5,000 y cómo alimentó después a 4,000. No sé si usted me puede responder esta pregunta. ¿El Señor hizo grupos de cuántos? El Señor mandó a hacer grupos de cuántos. No recuerdo cuántos grupos mandaron a hacer. De 50. 50. Y eran 5,000. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor mandó a hacer grupos de 50? ¿Por qué no mandó a hacer grupos de 100 o de 300? Era bastante gente. Si usted hace un ejercicio matemático, si el Señor mandó a hacer grupos de 50 y eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños, ¿cuántos grupos de 50 estaban allí? Sí, eran 5,000, pero no. Sí, ¿Cuántos grupos de 50? 100 grupos. grupos. ¿Por qué? Porque el Señor consideró que 50 es fácil de atender. ¿Y cuántos apóstoles eran? No, eran 12. Porque a ellos se les encomendó repartir los panes y los peces. Entonces, tanto en el milagro de los 5,000 como el de los 4,000, el Señor ordenó hacer grupos de 50. ¿Por qué? Yo creo que una iglesia, pero eso es una opinión muy personal. No estoy diciendo que eso sea una enseñanza doctrinaria, pero cuán fácil sería un pastor velar por 50 hermanos, o a dos pastores velar, o a dos ancianos en ese caso, velar por 50 o 60 hermanos. Se sabría el nombre y la dirección de todos, podría visitarlos a todos, pero en una iglesia donde hay 5,000, 10,000 personas y hay un solo pastor, y ellos comisionan a otros que no están para eso. Un miembro de esa iglesia, ¿cuándo ve a su pastor? Nunca, nunca. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, que se congrega en una iglesia muy famosa aquí en Maracaibo. Él siempre me manifiesta que en
en los 15 años que él estuvo en esa iglesia, nunca pudo tener una palabra de conversación con el pastor, porque las citas se le daban como las citas de los hospitales, cada 3, 4, 5 meses, y cuando se le cumplía la cita, el pastor andaba viajando. Pero si hay una iglesia formada Pero de si quieren 50, los diezmos, pero si quieren los diezmos. Y las ofrendas. los diezmos, claro, porque ese es el negocio. Una iglesia de 50 miembros, ajá. Entonces, por una iglesia de 5,000 miembros, que cada quien dé $10, es bastante dinero, porque eso es lo que se busca. Entonces, como usted decía al principio, muchas personas se van de las iglesias decepcionadas, muchas personas se van de esas llamadas iglesias defraudadas. Yo conocí a un hombre que ahora lo tengo muy cerca donde trabajo. Él no se congrega en ninguna parte. Yo siempre le aconsejo a que lo haga porque es una sugerencia bíblica. No nos dejemos de congregar, porque congregarse hace falta. Y él me decía, Jesús, cuando yo me congregaba en mi iglesia, porque yo consideraba que era mi iglesia, me decía él, esto es lo que le pasó a él. Él era empresario. Yo cada vez que iba en la iglesia, el portero me entregaba una nota. Y la nota era de la esposa del pastor o del pastor pidiéndole en ofrenda cierta cantidad de dinero. Necesitamos tantos miles o tantos dólares. Así. Porque Y es me que, decía, hermano, él me preguntaba, Jesús, eso es bíblico. No, yo decía, no, señor, eso no es bíblico. Y él se retiró, se fue, porque dijo, ¿cómo me van a estar pidiendo ellos a mí de manera particular? Mira, y te voy a decir una cosa, por eso que Alirio y Midal se han ido, ya han estado como en 5, porque donde quiera que llegan, que saben que ellos se dedican, eso me lo confesó a mí Alirio, a la elaboración de la repostería. Lo primero que le pide el pastor es que semanalmente ellos tienen que darle a él 2 tonos. Imagínense usted, como una imposición. yo quisiera comentar algo con respecto a eso. Es que es tan triste que nosotros estamos en el nuevo pacto, pero para lo que le conviene a Sí, estas iglesias que son de la prosperidad y que todo es el dinero y ofrenda y pacta y las primicias. Por Dios, ay, es una manera de decir, ¿cómo van a pedir primicias si nuestra primicia es Jesucristo? ¿Por qué el diezmo si el diezmo era para los levitas? Entonces vienen y salen, no, es que Abraham le diezmó Abraham diezmó todo y Jacob a diezmó. Melquisedec. Y eso es, eso es antes del viejo pacto, así que está vigente. Vamos a seguir diezmando, señores. Entonces, es parte del viejo pacto, una parte y las arrastran al nuevo pacto, lo que le conviene. Lo Lo que que le les conviene. conviene, lo arrastran para acá. Y hacen una eisegesis de los textos bíblicos para Sí, acomodarla, sí. sacarles ¿Qué el hace? grito a la Así gente. hace. Así hace. Es triste, pero bueno. Por aquí, mira, Nos desviamos un poquito, pero hasta eso. sí, claro, pero Ay, son ejemplos, porque son las cosas que la gente vive. Son correcto. las cosas que la gente vive. Vos sabés que, bueno, quizás a la gente que nos esté oyendo no le sea muy familiar lo que quizás nosotros que vivimos en el mismo sector, por aquí donde nosotros vivimos, se dan cosas que yo digo, pero bueno, ¿y dónde dice la Biblia que nosotros ¿Cómo se ofrendaría tenemos entonces? que comprar una cesta? Fíjate, el pastor les hace comprar una cesta de mimbre y los hace ir a los mercados para que esa cesta la llenen de manzana, de uva, de melocotones, de fresas. Yo a veces digo, llénensela de mango, Claro, que el mango sea llénensela de mango, natural, el que mango sea... mango es bastante, no, tiene que ser uva importada, melocotones, frutas importadas, que esas son las primicias. Yo no, pero es que eso no es así. Pero claro, estos son ejemplos. Pero decíamos al principio que las personas se decepcionan, se, se,
salen defraudadas de las iglesias y de pronto no quieren saber más nada de nada porque piensan que donde quiera que vayan ahí les van a exigir algo de lo que ellos sí tienen bien, si no tienen, porque eso es doctrina. En las escrituras del Nuevo Testamento no hay nada que tenga que ver con diezmo, ni Fíjese que, con tributo. no, fíjese que Pablo recogía ofrendas de las iglesias de Macedonia y Acaya antes de ir a Ajá. Jerusalén, pero no era para llevarlas al templo, era para los No, pobres para que los pobres formaron en esa Jerusalén. asamblea que creían en Jesucristo, o sea, los creyentes en Cristo Jesús. Era para ellos que se Claro. recogía, para los pobres, no para enriquecer a Jacobo que se auto Ajá. nombró el obispo de la iglesia de Jerusalén, Señor. Jacobo. El apóstol Pablo dice que cuando él recibió del Señor el apostolado, dice que no subió enseguida a Jerusalén, pero cuando subió, no conoció a los apóstoles, sino que solamente vio a Jacobo, el hermano del Señor, y a Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. Pero entonces él cuando escribe la epístola a los Gálatas, habla de los que venían de parte de Jacob, ¿no? Pero sin desviarnos del tema de de la iglesia, para, para culminar con este tema y animar a la gente, a las personas que si en algún momento de verdad creyeron en Cristo, si en algún momento de verdad ellos, habiendo confesado con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Dios le levantó a él de los muertos y creyeron que el Señor está a la diestra de Dios, intercediendo por todos, y creyeron que Jesús murió por los pecados de la humanidad y se arrepintieron en algún momento y hicieron esta confesión, pero que ahora están decepcionados, defraudados por lo que pudieron haber visto en una iglesia. Seguimos animando a cualquier hermano que haya salido decepcionado de la congregación donde regularmente asistía, que haya sido defraudado, que haya tenido la experiencia de pasar por haber visto algo que lo enfrió espiritualmente, que lo decepcionó, que se haya sentido defraudado. Le animamos, hermano, hermana, a que quien ha creído en el Señor no ha creído en hombres. Amén. El apóstol Pablo podía decir, todos me han desamparado, pero no estoy solo. El Señor está conmigo. Cuando uno entiende que quien murió por mí, en mi caso particular, fue el Señor, no fue el pastor de la iglesia. Quien pagó mi deuda que yo tenía con Dios, como dice en griego, el telestai, no fue el pastor, fue el Señor. Quien derramó la sangre, su sangre en cruz, no fue el pastor, fue el Señor. El escritor a los hebreos nos anima a que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Amén. Porque si uno pone la mirada o la mira en los hombres, porque los pastores son hombres, pastores no son ángeles, ni son ungidos, ni son personas intocables, impecables, no, no. Los pastores, los ancianos o obispos que presiden una iglesia están bajo
las mismas condiciones de debilidad que está el miembro más insignificante de una iglesia. Los pastores no son impecables. ¿Cuántos casos de supuestos pastores hemos oído que se han revolcado en el pecado, que han hecho cosas, han abusado de personas? No, los pastores, ancianos, obispos que están en las iglesias, si es que los ha puesto Dios y no hombres, ellos no están allí para enseñorearse, ellos no están allí para ejercer autoridad sobre los miembros, no, no. La única misión que ellos tienen en la iglesia es cuidar, es velar, es enseñar, es dar. Cuando el Señor quiso lavar los pies de los discípulos, el apóstol Pedro dijo, tú no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pero al final el Señor les dijo, ustedes saben lo que yo he hecho. Yo que soy el maestro y el Señor le lavé los pies. Ustedes deben hacer exactamente lo mismo. Y el Señor le dijo a Santiago y a Juan cuando la madre de ellos le pidió al Señor que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor dijo, mire, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero en las cosas de Dios no es así, sino que el que quiera ser el mayor, que sea vuestro servidor, que sea vuestro ser servidor, de manera que volvamos, levantemos, a este mundo le quedan pocos días, estamos en el final de los tiempos y sería muy triste, como dice Juan, que en la manifestación de él tengamos que alejarnos avergonzados, que nos podamos presentar cuando el Señor venga, el Señor se manifieste, nosotros nos podamos presentar a Él sin ningún tipo de vergüenza. Hay que retomar, hay que volver, indiferentemente del lugar y hermano, la mirada es en el Señor. Yo le cuento esto ya para terminar mi testimonio. Yo tengo 50 años asistiendo a una sola iglesia y he visto pastores y pastores y aun cuando en muchas ocasiones he sido animado para tomar responsabilidades de maestro, de predicador, evangelista, no me he negado a hacerlo, porque sé que eso es lo que Dios me pide a mí, pero de salir a predicar, de salir a repartir tratados en los vecindarios, a que tengan que decirme, mira, yo al pastor, a mí no me gusta eso, porque yo no me considero, bueno, es que tampoco lo soy, pero el Señor me ha impuesto necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De anunciarle a la gente el evangelio. ¿Y cuántas cosas no pude haber visto yo en la iglesia donde me congrego? Muchas cosas. Pastores cayendo en pecado, ancianos hablando, tantas cosas. Pero lo que me ha sostenido a mí es que yo no creí en ninguno de ellos y que yo pertenezco a la iglesia del Señor y que cada quien tendrá que dar cuenta a Dios de sí. Yo tengo que dar cuenta por mí y cada quien dará cuenta por él. Entonces, en lo particular, animo a todo aquel que está lejos, a que vuelvan como hizo Abraham, Que vuelvan al Señor. como hizo Abraham cuando salió de Egipto, después de aquel fracaso. Dice la escritura que Abraham volvió a Beerseba, al lugar donde él había edificado altar, pero dice que volvió por sus jornadas. O sea, fue poco a poco hasta que llegó al lugar donde Dios
se le había aparecido. Y para terminar, eso fue lo que Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel, donde te me aparecí cuando huías de tu hermano Esaú, y edifícame allí altar. Y es por eso que ese lugar que antes se llamaba Luz, Jacob le puso el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Pero cuando él volvió a ese lugar, porque Dios se lo ordenaba, él le cambió el nombre, y a aquel lugar Jacob le dio el nombre de El Betel. Si Betel significaba casa de Dios, el Betel significaba el Dios de la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Primeramente la iglesia. Pero la casa de Dios somos cada uno en particular. Entonces, la hermana Yolaide también va a terminar. Gracias, hermano Jesús. Con respecto a algo que tocó, me gustaría ampliarlo un poquito porque es muy interesante esta parte donde el Señor habló a los discípulos cuando ellos estaban peleando. Fíjense que el Señor él les anuncia, es que yo voy a Jerusalén y me van a matar y voy a resucitar, pero ellos no entendían nada. Entonces, pero en medio de ese anuncio que les da es cuando la mamá de Juan y Jacobo le dice a Jesús que si los puede poner uno a la derecha o a la izquierda, porque ellos lo que querían era una posición de poder, de mandar, de como los reyes, porque acuérdense que los tronos es para reinar. Entonces, me llamó mucho la atención lo que conseguí esta semana. La semana pasada estuve estudiando el Nuevo Testamento, fui a los evangelios varias veces y a las cartas de Pablo. Y cuando llegué aquí a Marcos 9 y lo quisiera compartir, fíjense lo que dice acá. Y llegó a Capernaum, y cuando estaba en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y pasa esto de que lo que usted dijo, de que el que quiera ser el primero sea el postrero y el servidor de todos. Pero mire cómo sigue. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y yo, antes de seguir leyendo, meditaba en esta palabra porque hemos visto muchas veces, lo aplicamos a muchas situaciones, y cuidado con el que se meta con uno de estos pequeños, porque mejor es que se atase una soga al cuello y se lanzara a las profundidades del mar. O sea, ese castigo es mejor a lo que Dios le puede hacer a alguien que se meta con uno de esos pequeños. Pero normalmente vemos esta figura de Dios, de Jesucristo, sentándose a un niño. Y entonces mucha gente quizás lo asocia a los pequeños, a los niños. Pero mire que los pequeños somos los creyentes. Y mire cómo sigue acá. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue, porque es que ellos lo que querían eran seguidores. Tener ellos eran los 12. Bueno, aquí los que más sabemos, los que mandamos somos nosotros. Eso era lo que ellos buscaban, que Jesús los constituyera. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y es aquí cuando dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrogase en el mar. Porque, perdón, si tu mano te fuese ocasión
de caer. Corta, a lo mejor es entrar a la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahí sigue, pero dice al final, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mire que vemos este relato en donde a veces solamente narra el Señor, se narra que el Señor siente ese pequeño, pero mire lo que la belleza y la sabiduría, la plenitud que conseguimos en la palabra de Dios para entender que un pequeño de esos es alguien que también está predicando el reino de los cielos con poder y señales, como lo estaba haciendo estos pequeños de los que Dios dice, no se lo prohibáis, porque el que está conmigo, conmigo es. Y, y a veces esto es lo que conseguimos en las iglesias, prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. Cuando el Señor nos dijo, id y predicad a todas las naciones, enseñad la sana doctrina, el bautismo, la fe por gracia, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo que es la doctrina de Jesucristo. Pero también Pedro dice, cuando narra de que nos ha constituido reyes y sacerdotes, también dice que nos constituyó reyes y sacerdotes para que anunciemos, para que anunciemos. Entonces, es allí donde a veces estas jerarquías, porque si no estás conmigo, o sea, no, yo aquí no puedes ni hablar, ni tampoco te voy a dejar hacer nada en la iglesia, porque es bajo mi, o sea, tienes que estar bajo mi poder, bajo mi autoridad para que tú puedas hacer algo para el Señor, porque de resto no te lo voy a permitir. Son esas ese autoritarismo que conseguimos, que ha hecho mucho daño a estos pequeños que quieren llegar sirviendo muchas veces, sirviendo en lo que sea, pero le ponen piedra de tropiezo. Y es allí donde yo me uno con mi hermano Jesús a decirle a todo aquel que haya sufrido por el autoritarismo de alguien en la iglesia, un pastor, un líder, de cualquier ministerio donde usted haya estado y aún sin estar en un ministerio, que siga poniendo su mirada en el Señor, porque ciertamente Él fue el que pagó en la cruz por nuestros pecados y que para cerrar ya esta enseñanza, hermano Jesús, ¿qué le podemos decir a estas personas que no quieren pisar una iglesia? Porque ciertamente, digamos una iglesia, no un edificio, porque ya explicamos que la iglesia somos las piedras vivas del cuerpo de Cristo y que esta persona que ciertamente ha creído en Jesús, pero que no quiere saber nada del evangelio y quiere estar de lejos porque ha sido herida. Me gustaría que usted le diera unos consejos, porque si vamos a la iglesia del primer siglo, ellos estaban en casa, orando, predicando, estaban compartiendo el testimonio de lo que habían vivido con Jesucristo, porque ni siquiera había, el Nuevo Testamento no se había escrito, sino ya después que pasan por Tesalónica, desde Corintios se escribe la carta a los tesalonicenses. Y después que se mueven de 1 Corintio y 2 de Corintio, quizás en Efesios se escribieron las cartas a Corintio, pero antes de eso no había digamos, una doctrina del Nuevo Testamento, una regla de cómo hacer esto o cómo no hacerlo, pero estaban congregándose en las casas. Y me gustaría que usted cerrara con las recomendaciones para estas personas que ya no quieren ir a las iglesias por cómo la entienden, pues. Bueno, por supuesto que lo primero que uno tiene que pensar es quién es verdadero creyente y quién no lo es.
porque ese es otro punto. A muchas personas, estas congregaciones que se hacen llamar iglesia evangélica, tratan de, vamos a ver si podemos usar la palabra, de convencer a la gente de que también son hijos de Dios. Y muchas veces estas personas solamente siguieron un ritual de repetir una oración que alguien les dijo que repitiera, y después de terminarla le hicieron creer que era un creyente, un cristiano. Pero como la escritura dice que el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sentido el peso del pecado en su alma y que se ha arrepentido verdaderamente y que en algún momento de su vida recibió al Señor en su corazón, pero que se sintió defraudado por los líderes de la congregación donde iba, engañado, y decidió no ir más, ni a esa ni a otra, pero que siente en su corazón que necesita congregarse. Es allí donde nosotros recomendamos, aconsejamos que lo haga, sin mirar al líder. Es cierto que toda iglesia tiene que tener su autoridad, porque tampoco podemos caer en la anarquía, donde cada quien hace lo que bien le parezca, ¿no? Tiene que haber ciertas reglas. El apóstol Pablo le dice a Tito que, a Tito no, le dice a los hermanos en Corinto, que aquello a que hemos llegado, sigamos todos una misma regla y sintamos todos una misma cosa. Es verdad, en la iglesia tiene que haber un orden, tiene que haber una manera de ser, tiene que haber reglas, tienen que haber principios. Yo no puedo ir a la iglesia como yo quiera Claro, o como a mí no me importa si los demás no. Hay reglas, hay normas que hay que cumplir. Eso por allí. Eso lo vamos a ver siempre y tenemos que estar sujetos a estas cosas. Pero el consejo es volver. Si usted salió de una iglesia donde por circunstancias que no sabemos se decepcionó, bueno, busque una cerca de donde usted vive y escudriñe la palabra de Dios si esa congregación tiene similitud con lo que dice la palabra de Dios. Porque tampoco es que por quererme congregar voy a ir a cualquier sitio donde quizás las doctrinas pilares del evangelio están echadas a un lado. Eso también uno tiene que tener cuidado también en ese sentido, pero a pesar de todas las cosas, como dice las escrituras, es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzando y el día y el lucero de la mañana alumbra. Como dije hace rato, a este mundo le queda poco tiempo. La venida del Señor está a las puertas. Hay que volver. Y ese es el consejo. Hay que volver, hay que congregarse, hay que estar en lo caliente de una congregación, porque el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Usted ve cómo actúa el león cuando quiere devorar una presa. Él se fija en la presa más débil
Él trata de aislar la presa de la manada. Y una vez que logre aislar la presa que él tiene vista de la manada, entonces para él es más fácil hacer de aquella presa la comida de su día. En eso anda Satanás, buscando a los que se apartaron, a los que no están congregándose. ¿Para qué? Para destruirle su vida. Entonces hay que congregarse. Bueno, yo le Dios bendiga a todas las personas que nos oyeron o nos pueden oír o nos vayan a oír, y que son las escrituras las que tienen el control de todas las doctrinas que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Te Amén. dejo aquí la palabra para Amén. que también te bendiga. Entonces, propiamente, hermanos, poniendo la mirada en Jesucristo, leyendo la palabra de Dios para que usted pueda entender la doctrina verdadera y que cuando usted escuche algo que no está correcto, usted lo pueda identificar. Orar, porque el Señor no es una religión, es una relación. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso y con Él tenemos que tener una conexión, una relación a diario. Y bueno, ya por último, Jesús, quería agradecerle por su participación, por su ayuda en este tema. Quizás se hizo un poquito largo, se nos cayó la señal. En Venezuela no es muy bueno el internet, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y el programa que también se nos cortó. Pero bueno, gracias por su ayuda y gracias a la audiencia por escucharnos. Como siempre digo, voy a dejar por acá unos links al final de este estudio para que ustedes puedan darle al link, ir a mis composiciones musicales y a cualquier otro estudio que pueda compartir en ese link. Amén. Dios les bendiga grandemente. Una vez más, gracias, hermano Jesús. Dios les bendiga. Y Amén. estamos hasta la próxima clase, enseñanza. La próxima vez que nos veamos, nos vamos a ver. Así que bueno, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego.